Hoy día, doctores, vamos a completar la parte de medicina tropical con cosas no menos importantes que en la primera clase, porque ya hay cierta tendencia a preguntar por accidentes, por ejemplo, de tipo aracneísmo en los exámenes, ¿ya? Vamos a completar algunas cosas que son definitivamente importantes. Entonces, vamos a empezar propiamente con los accidentes ponzoñosos en general, ¿ya? Y dentro de ellos, obviamente, los accidentes ofídicos, que es lo que, digamos, más nos interesa. Les voy adelantando que eso también les tiene que servir para la parte práctica. ¿Ya? Tarde o temprano uno tiene en sus manos pacientes que tienen este tipo de problemas. Bien, una de las cosas que hay que recordar en los ofidios es las diferencias que existen entre ofidios venenosos versus los no venenosos. ¿Ya? O sea, al final ambos tienen veneno, pero decimos no venenosos cuando ese veneno pues no es lo suficientemente, digamos, potente como para causar problemas serios, ¿ya? Entonces, los ofidios venenosos, por ejemplo, miren la pupila, compárenla con esta, tienen una pupila de tipo elíptica, cosa que es diferente en el caso de la pupila de las serpientes no venenosas, ¿ya? Esa es una característica. Otra es que podríamos llamarle la piel, ¿no?, del ofidio no venenoso, tiene la apariencia esta de aquí, ¿no? Tersa, suave, brillante, podríamos decir. En el caso de las serpientes venenosas, forma escamas, a veces placas, de tal manera que le da un aspecto, por el contrario, rugoso. Ya, esa es otra característica de las serpientes venenosas. Otra que marca la diferencia es que solamente las especies venenosas tienen esta estructura, ¿ya?, que se llama foseta loreal, ¿ya? Foseta loreal. Esta foseta loreal es un dispositivo, podríamos decirlo así, incorporado de la serpiente que tiene la propiedad de servir para captar variaciones de temperatura. Es termosensible. Eso le permite detectar la presencia de animales de sangre caliente, pueden ser roedores, ¿no?, o a veces animales un poquito mamíferos de repente, que sirven muchas veces de alimento, ¿ya? Entonces, la pupila, una de las cosas importantes, la foseta loreal, ¿no?, para compararlo con el caso de los no venenosos, serpientes venenosas versus serpientes no venenosas. Aquí se nota clarito, por ejemplo, ¿qué tipo de serpiente será esta? Tiene escamas, aspecto rugoso, pupila elíptica, foseta loreal, es una serpiente venenosa. La cabeza, ¿cómo es en las serpientes venenosas? Triangular o acorazonada también, ¿no? Acorazonada o triangular. Cuando es forma ovoide o cualquier otra forma, no es venenosa, ¿ya? No es venenosa. La cola también es importante. La cola puntiaguda es de las serpientes no venenosas. La cola roma, serpientes venenosas. Importante la foseta loreal por lo que se empeña para poder capturar a sus alimentos, ¿no? Aquí más o menos hay un resumen de las imágenes que hemos estado viendo. Por ejemplo, en el caso de la cabeza, ya aquí me interesa que se acuerden la forma acorazonada, de corazón o triangular en las venenosas. Las serpientes no venenosas tienen otra forma, variable en general, puede ser ovoidea o cualquier otra forma, pero nunca es triangular o en forma de corazón. Lo mismo es la piel tanto de la cabeza o del cuerpo, en el caso de las venenosas tiene aspecto rugoso, como dice aquí, áspero al tacto. Obviamente uno no va a palpar a la serpiente, ¿no?, pero uno observando más o menos puede darse cuenta. Está cubierto por escamas. En el caso de las no venenosas es más liso, ¿ya? Es más liso. Tiene una tonalidad media brillante. Se diferencian. La pupila hemos visto que es elíptica en el caso de las venenosas, redondeada la gran mayoría de las no venenosas. Foseta loreal, única y exclusivamente serpientes venenosas, ¿ya? La cola, también habíamos dicho, tiene que ser corta, roma, porque si es puntiaguda, alargada, eso es de las no venenosas. Ahora, si tiene cascabel, con mayor razón. La cascabel es única y exclusiva de algunas serpientes venenosas. La actitud
¿A qué entendemos por actitud? Que uno se encuentra en la naturaleza con una serpiente y hay dos formas de verla. Por ejemplo, esas que tienden a escapar, o sea, uno está caminando y la serpiente se va, o sea, no tiende a enfrentarte, son serpientes no venenosas. Las serpientes venenosas es al contrario. Esa forma de S que adoptan es justamente para impulsarse. ¿Ya? O sea, se ponen, digamos, en guardia. Si uno insiste en agredirlas, probablemente se van a defender. Eso no hacen las no venenosas. Las no venenosas se escapan normalmente. Son las diferencias que hay que conocer. ¿Ya? Es importante. Cuando hablamos de, sobre todo, los corales, las serpientes corales, los anillos es importante, ¿ya? Cuando el anillo rodea toda la circunferencia de la serpiente, o sea, la integridad de la circunferencia del cuerpo, son especies corales verdaderas, ¿ya? Porque las falsas, tú volteas a la parte ventral a la serpiente y la parte ventral es un solo color, no tiene anillos, o sea, son anillos incompletos. Ese es uno. Eso es fundamentalmente la gran diferencia, porque que ustedes estén reparando en ese momento los ojos de qué tamaño son, ¿no? O la cola, etcétera, es más difícil. En los corales es básicamente ver los anillos fundamentalmente. Esta es la serpiente que más abunda en nuestro territorio, es la serpiente que más accidentes ofídicos ocasiona, especie Bothrops atrox, ¿ya? Se le llama también jergón o jergona, dependiendo de la zona, y como ven, abarca toda la cuenca amazónica, desde Loreto, incluso Ucayali, Madre de Dios. Yo les podría adelantar que incluso en territorio del Cusco también se reporta Bothrops atrox, lógicamente la parte que colinda con Madre de Dios, ya en la parte de la entrada al Parque Nacional del Manu, bastante Bothrops atrox. Entonces, si les preguntaran cuál es la especie que más accidentes ocasiona en el territorio nacional, es Bothrops atrox. No creo que les pongan como jergona o jergón, pero podría ser, ¿ya? Podría ser. Es una serpiente que tiene veneno proteolítico, fundamentalmente. Destruye tejidos, ¿ya? Destruye tejidos y lo primero que destruye son músculos, piel, ¿no? Llega a respetar al final algo de los tendones, entonces uno llega a ver en la herida, si es que no se han tratado, uno llega a ver prácticamente partes óseas con tendones, pero el músculo generalmente se destruye, ¿ya? Se destruye. Este comportamiento es interesante describirlo, ¿ya? Y muy interesante describirlo porque gran parte de lo que se conoce de los ofidios y de las serpientes en el Perú es en base a la propia experiencia de algunos autores, y obviamente uno tiene que agregarle su propia experiencia también en serpientes, porque no hay mucho texto, ¿ya? En ofidismo no hay mucho texto. Puede haber en la parte, digamos, de zoología, pero no así de las especies propiamente en el Perú. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un Bothrops juvenil, así se llama. ¿Y por qué es un Bothrops juvenil? Puede ser ese mismo Bothrops atrox, ¿ya? Pero juvenil. Las serpientes juveniles no tienen mucha experticia en capturar a sus presas. Por lo tanto, requieren de ciertas artimañas para poder cazarlas. Y eso es importante, porque eso al final va a generar, van a haber al final conceptos erróneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los Bothrops juveniles tienen coloración distinta en la parte distal de la cola, como están viendo, ¿ya? Una coloración distinta. Estos Bothrops, como no tienen la experticia de los adultos, lo que hacen es se esconden bajo las hojas secas todo lo que puedan y solo dejan al descubierto la parte distal de la cola, dejan al descubierto. Entonces, ¿por qué lo dejan al descubierto? Porque en el momento de mover la cola, el roedor o el mamífero pequeño va a pensar de que se trata, por ejemplo, de un gusano de repente, o de otro tipo de animal, que más bien le puede servir de presa a él. Es lo que hace, se aproxima. Y cuando ya está lo suficientemente cerca, ese momento aprovecha el Bothrops para poder atacar. Ahora, ¿por qué les comento este comportamiento? Por una sencilla razón. En el momento que está batiendo esa parte distal de la cola, también mueve hojas secas. Y hay muchas personas que han llegado a divisar eso, muchas, innumerables, encuentran y ven que está moviendo la cola y a la vez suena y creen que es un cascabel. Y hay personas por eso que juran que han visto Crotalus en la zona de selva, por ejemplo, cuando en realidad no existe Crotalus en la zona de selva.
Lo que están viendo son botrops juveniles. No sería raro que ustedes cuando comenten con alguien, digamos, que frecuenta la zona, les pueda decir, no, yo sí, el libro dirá, pero yo sí he visto que hay crótalos. Lo que han visto son botrops juveniles. ¿Ya? En el momento de mover la cola, se ve eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que ve la persona? Ve una serpiente que está moviendo la cola y que está produciendo sonido. Obviamente no va a reparar si esto realmente es un cascabel o no. Entonces ellos asumen de que son crótalos. En realidad son botrops juveniles. Entonces es importante esta, esta situación de la parte distal. ¿Ya? Acuérdense. Esto que estamos viendo, ya hay variaciones dentro de la misma especie, ¿ya? Hay variaciones dentro de la misma especie y también hay especies diferentes, ya de serpientes con la misma característica del veneno proteolítico, acuérdense, ¿ya? Porque les pueden preguntar qué características tiene el veneno y de repente van a ponerles hemolítico seguro por ahí y algunas otras cosas más y es fácil pensar que es hemolítico. Esa es la idea que más o menos a nosotros nos han dado, pero en realidad no es proteolítico, destruye tejidos, ¿ya? Destruye tejidos. Hay otras especies de botrops, ¿ya? Que ya no están en la cuenca amazónica como ven aquí. Este es el Bothrops rodingeri, es una especie de la costa, cuidado que les pregunten, ¿ya? Bothrops rodingeri, especie costeña, está en la costa. Está tan en la costa que está en contacto casi con el agua del mar, ¿ya? No es que nade en las aguas del mar, no, pero está ahí, ¿ya? ¿Dónde deben de tener cuidado ustedes? No en las zonas de arena, sino más fundamentalmente en las zonas de peñasco, donde hay rocas. Ya ahí es donde está. Y obviamente si uno es descuidado en el momento de transitar puede sufrir algún tipo de accidente. ¿Ya? A veces esperamos que llegue la emergencia, y eso yo varias veces lo he visto, llega la emergencia un cuadro de ofidismo y ni le preguntan dónde le ha mordido. Es diferente que les digan vengo de una zona, no sé, pues de más altura, o me ha mordido en la selva y estoy viniendo en avión, o aquí en la costa. ¿Ya? O sea, es importante para poder identificar la especie. Bothrops rodingeri, ¿ya? Este Bothrops rodingeri está aquí. Zonas de peñasco, roqueríos, cercanos a la playa. Lo que sucede es que a veces sube la marea, ¿ya? Y puede arrastrar a las especies a la parte de arena. Lógicamente lo que van a intentar es retornar, pero en esos momentos podría haber aquí problemas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer de forma general? Evitar estas zonas, de preferencia, ¿no? Y si va a caminar por ahí, simplemente hay que mirar, porque aquí no hay vegetación para que puedan esconderse. Uno simplemente mirando se puede dar cuenta. Y una de las formas que siempre se aconseja es caminar haciendo bulla, o sea, caminar haciendo sonar lo que estás caminando literalmente, para alertar a la serpiente y que ésta se pueda mover y tú la puedes detectar. Caminar sin hacer sonido es peor, porque te vas a dar cuenta cuando ya estés frente a la serpiente, ¿no? Y puede haber un accidente ofídico. Muy bien. Ese es el Bothrops rodingeri. Acuérdense, zona de la costa. Está el Bothrops atrox o jergón, que está en la cuenca amazónica. Y este otro Bothrops, que es el Bothrops pictus, este que estamos mostrando aquí. El Bothrops pictus es también más o menos de zonas que compartimos, pero ya no son exclusivamente la zona que colinda con el litoral. Ya es un poco más altura. ¿Ya? Fíjense, está desde Ancash, Lima, ¿no? La parte de Ayacucho incluso. O sea, son zonas de cierta altura, ¿ya? ¿Qué zonas de Lima encontrarían por aquí? ¿A quién se le ocurre? A zonas de más altura. Huarochirí, por ejemplo, ¿no? Es una zona un poco de más altura, no es la costa misma, ¿no? O sea, en esas zonas pueden encontrar el Bothrops pictus. Este Bothrops pictus ahí sí ya se acompaña de cierta vegetación, la zona donde habitualmente está. Es una especie que tiende a ser agresiva, de tal manera que permanentemente está en esta posición de S. Van a ver las fotos cuando ustedes encuentren Bothrops pictus. Saben que esta posición se refiere a posición de ataque, ¿no es cierto? Ya no es que esté esperando a que alguien pase para atacar, sino que simplemente es más agresiva. ¿Ya? Es más agresiva. ¿Se dan cuenta? Siempre está en esta posición de S. Y fíjense, aquí ya hay vegetación. Y en esta vegetación obviamente uno fácilmente puede confundirse, ¿no?
¿Ustedes saben en qué momento las serpientes es más fácil encontrarlas? ¿Bajo qué circunstancia climatológica? ¿Antes de la lluvia, durante la lluvia o después de la lluvia? ¿Qué dicen? Después de la lluvia. Llueve, sobre todo en zonas donde llueve. En ese momento obviamente se van a refugiar, pero apenas pasa la lluvia y calma el temporal, salen las serpientes. Entonces, el mejor momento para andar en una zona boscosa y salir rápido es más bien cuando está lloviendo. ¿Ya? Cuando está lloviendo. Acuérdense eso del Bothrops. ¿Cómo se llama este Bothrops? Pictus. ¿Ya? Bothrops pictus. También de la zona más o menos costera, pero no colindando con el litoral. Ya está en zonas un poquito de más altura. Tanto así que comparte zonas de sierra también. Llega hasta Arequipa, miren. ¿Ya? Pero también está en Lima. Entonces depende. Por ejemplo, si una persona viene de esa zona, Santa Eulalia podría ser, Huarochirí, no sé, es diferente a que te diga, a mí me ha pasado el accidente en la misma costa, en el litoral, cuando estaba yendo a bañarme al mar, digamos. Ajá, entonces la especie es diferente, ¿ya? La especie es diferente. Y cuando en la selva sucede eso, al menos las personas que viven en la zona reconocen perfectamente a la especie, no hay ningún problema. El problema es para los turistas, ¿no? Que obviamente no tienen mucha información. Esta es otra especie, una especie netamente arborícola, ¿ya? Que habita en árboles, obviamente. Por lo tanto, los accidentes que va a producir son a nivel de tórax superior, a veces en rostro o en miembros superiores. Para las otras especies normalmente es miembros inferiores, ¿ya? Esta no es propiamente un Bothrops, es otro género muy parecido, Botriopsis. Su nombre correcto es Bothropsis bilineata, porque se describen dos líneas amarillas, como ustedes ven, lateralmente a los costados, ¿no? Desde la parte cefálica hasta la última parte de la zona caudal, ¿ya? Botriopsis bilineata, acuérdense, ¿ya? Tiene un apelativo en las zonas donde existe esta especie. Le dicen loro machaco, ¿ya? Este es el famoso loro machaco, ¿ya? Su veneno también es proteolítico y miren, comparte territorio con el Bothrops atrox, ¿ya? Con el Bothrops atrox. Entonces, es probable que uno se encuentre con este tipo de serpiente cuando es descuidado y camina por las zonas donde están los árboles. Pero ojo, no están alrededor de los caminos, no están en las zonas donde habitualmente la gente transita, ¿ya? Uno a veces tiene que ser un poco descuidado, ¿no? Pero acuérdense que los accidentes pueden ser severos no por la calidad del veneno, sino por el lugar donde vas a sufrir la mordedura, ¿no? ¿Puede aparecer en otras zonas también? ¿Qué creen? ¿O necesariamente siempre va a estar en los árboles? Hay algunas circunstancias que puede hacer de que aparezcan en otras zonas también. Normalmente en las zonas de selva cuando llueve, bueno, eso sí es lluvia de verdad para empezar, no es lo que tenemos acá. Cuando llueve, desprende de raíz a veces hasta árboles enteros, la lluvia. El río se trae, árboles, arbustos se trae. No es raro ver que en esos arbustos esté viniendo con su loro machaco incorporado, ya hasta que sale a la orilla. En esos instantes, obviamente cambia de hábitat. Puedes encontrar en la orilla de los ríos, ya después de las lluvias. Acuérdense, ese es un dato importante, ya después de las lluvias. Y obviamente en esas situaciones las cosas pueden cambiar un poco, ¿no? Las cosas pueden cambiar. Siempre los cambios climatológicos obviamente traen ese tipo de variaciones, ¿no? Serpientes en lugares donde habitualmente no están, por ejemplo. Y en Norteamérica, ahora último que ha habido esos desarreglos con el mar, han visto, se han inundado casas y habían tiburones que estaban nadando ahí entre las calles también, ¿no? Eso ha salido, por ejemplo, en la televisión. Entonces, los cambios climatológicos puede ocasionar, no es lo común, pero puede traer algunas consecuencias, ¿no? O sea, aquí está nuestro amigo loro machaco, ese es su hábitat natural, árboles, siempre sus dos líneas, ¿no? Y obviamente se alimenta preferentemente de aves, ¿no? Porque ese es su lugar donde está. ¿Ya? Ese es el lugar. Uno tiene que observar. Por si acaso hay otras especies, ¿ah? Muy parecidas, que no son siquiera, no son botriopsis ni botros, son boas. Hay boas arborícolas que se parecen bastante. Y uno hasta puede confundirse. ¿Ya? Puede hasta confundirse. Muy bien. El veneno, habíamos dicho, fundamentalmente proteolítico.
¿ya? Sufre la mordedura la persona y lo que va a aparecer es edema, tumefacción, dolor intenso en la zona de mordedura, puede haber flistenas hemorrágicas, ¿ya? Puede haber síndrome compartimental también, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el antiveneno. El antiveneno es importante. Cuanto más pronto apliquemos el antiveneno va a estar mejor. Aquí, por favor, sáquense ya de la cabeza, estoy seguro que alguna vez lo han visto, ese concepto erróneo. Todo lo que es picadura, todo lo que es mordedura, nos gusta usar corticoides. No se usa corticoides. ¿Ya? No se usa. Tampoco en el oxocelismo. ¿Eh? Ah, ya no hay problema, es mordedura de araña. Mañana que te ve el especialista. Mientras tanto, prednisona. No se usa corticoides. Tampoco AINES. Puede producir fasciitis necrotizante. Ni corticoides ni AINES. ¿Ya? Por si acaso. Por si acaso. Pueden usar pirazolonas, o sea, metamisol, por ejemplo, por endovenoso, nunca por intramuscular, hay que evitarlo intramuscular. Paracetamol, aunque esa subanle la dosis, pero eviten AINES. Tampoco corticoides, ¿ya? Tampoco corticoides. Se dice que la dexametasona, como su poder es más antiinflamatorio que otra cosa, podría usarse, pero como antiinflamatorio, no para neutralizar el veneno. Como antiinflamatorio nada más, ¿ya? Esto va a evolucionar de peor manera con el tiempo, ya puede llegar a necrosar tejidos superficiales y obviamente eso es lo que va a pasar. Continúan ahí los flictenas como ven, ya, o en algún momento incluso puede ya afectar partes blandas, como les decía, deja al descubierto tendones, estructuras óseas, ya. Por eso es lo ideal colocar el antiveneno. Esto si el paciente no se ha muerto también, esa es otra posibilidad, ¿no? Hay que colocar el antiveneno, ¿ya? Y el antiveneno lo tenemos en el Perú. Lo fabrica el Instituto Nacional de Salud en base al veneno de las serpientes que tenemos en nuestro territorio. Y ahí es de acceso gratuito, o sea, no deberíamos tener mayor problema, ¿ya? Acá hay antiveneno en los hospitales, ¿qué opinan? La respuesta es sí, sí existe, ¿ya? Solamente hay que solicitarlo. Por norma hay una norma técnica nacional para manejo de accidentes ofídicos, ¿ya? Hay que tener cuidado en eso. Más imágenes compatibles con lo que hemos comentado. Siempre miren cómo puede producir necrosis como parte del daño tisular. Muchas veces amputaciones incluso, ¿ya? ¿Qué es lo que ven acá, por ejemplo? Acá está claro, ¿no? Una necrosis distal, ¿no? ¿Qué notan de particular en esta imagen, doctores? En la de la derecha. ¿No notan ahí alguna cosa media rara? ¿Qué les llama la atención? Bueno, hay necrosis. Llama la atención de que sea también una persona de muy corta edad, perfecto. Pero ¿no les llama la atención esta línea tan exacta? ¿Qué creen que ha pasado acá? Acá han usado torniquete, lo que no se debe hacer. Han usado torniquete y han acelerado el proceso de necrosis distal. Contraindicado el torniquete. Contraindicado. No es que de repente, a veces, una vez nomás, no. Contraindicado. No se usa. ¿Ya? No se usa. Tampoco se aplica hielo, ¿ya? Que es otra de las creencias que a veces uno piensa. No se debe aplicar hielo porque aceleras el proceso de necrosis. Tampoco se tiene que hacer cortes y aspirar con la boca. Eso es un cuento de una película de la de Tarzán, ¿no? Que se ve que hace eso y de ahí ha quedado esa costumbre. No tiene fundamento. Y no tiene fundamento a pesar de que en la Avenida Emancipación ustedes van y van a encontrar succionadores de veneno. Qué absurdo. Ya, o sea, tanto llega el conocimiento popular que creemos que estamos haciendo bien. No se succiona. El hecho de hacer sugilación hace de que empeores ya el aporte de sangre en la zona y puedes acelerar el proceso de necrosis. Lo que se hace vendaje, ¿ya? Podría ser hasta vendaje compresivo de repente, ¿no? Acomodando de repente, inmovilizando el miembro con algodón, con vendas y un poquito comprimiendo, calmando el dolor, no más. Con la idea de inmovilizar, no se hace torniquete. Si ustedes hacen torniquete van a encontrar ese tipo de problemas en el tiempo, miren. Esto ha sido ocasionado por el torniquete y no me van a decir que esto es viable, ya no hay nada que hacer, aquí hay que amputar.
¿ya? Hay que amputar. Ahí está el responsable, ¿no? De hacer el corte, de succionar, de todo eso. Es parte de una película. Miren la película original, ahí está en el YouTube, para el que quiera, y se van a dar cuenta que esa escena está ahí. Y desde esa vez existe esa creencia que se tiene que hacer, lo cual no es cierto. Entonces el torniquete está contraindicado, ¿ya? Contraindicado. No se usa torniquete, no se debe de usar bajo ninguna circunstancia. Esta es otra especie, Lachesis muta. Y hay una subespecie, Lachesis muta, muta todavía. ¿Cuál es su nombre común? Así como el del Botriopsis bilineatus es loromachaco, como del Botrops atrox es jergón. ¿Cómo se llama a esta serpiente popularmente? ¿Qué le dicen? Xuxupe, ¿no? Esa es la famosa xuxupe, ¿ya? ¿Y cómo van a identificar la xuxupe? La xuxupe es una serpiente de mayor tamaño respecto al promedio de lo que es los botrops, ¿ya? Y van a encontrar ustedes esta coloración en su cuerpo, esta alternancia de colores, ¿ya? Que los autores lo describen dependiendo dónde lo describan, ¿ya? Autores, por ejemplo, fuera del Perú dicen tiene dibujado lateralmente a ambos lados mapas del África. Y los autores peruanos dicen son mapas de Sudamérica. Bueno, al final es parecido, ¿no? Es parecido, pero tiene ese aspecto más o menos. Si ustedes ven esto, esto para ustedes es un lachesis. Lachesis muta. Y miren, comparte territorio otra vez con el Botrops atrox o jergón. Comparte territorio con el Botriopsis bilineatus o loromachaco. Y también ahí está Lachesis muta o xuxupe, ¿no? Que es lo mismo. Formas de decirlo. Bueno, es un nombre popular. Su veneno también es proteolítico, pero ya tiene algún componente neurotóxico. No es tan proteolítico como en el caso de los de los botrops, ¿ya? Acá ya tiene cierto componente aparte del proteolítico, tiene cierto componente de afección al sistema nervioso central. Entonces ya puede haber más cosas, ¿ya? Ya puede haber más cosas. Esta serpiente es más de selva baja, ¿ya? En selva baja es común encontrar. Le tienen temor la mayoría de las personas a este tipo de especie porque también está asociado a creencias, ¿no? Que te persigue, etcétera, cosa que no es cierta tampoco. No es cierta. Ya es parte del folclore que tenemos. Y de repente, haciendo un paréntesis, les hago un pequeño comentario. El canal National Geographic, ¿creen que habla verdades? ¿Se han fijado? Habla barrabasadas. Justo he visto, a raíz de lo que estamos comentando, hace 2 semanas nada más, un programa que se viene al Perú a buscar a la famosa xuxupe, ese señor. Parte de Lima, primero dice que acá no hay carros, no hay nada, hay que ir a pie, se consigue un burro, muenta en Lima, pasa la cordillera, ahí encuentra auquenidos, encuentra llamas, dice que le pueden atacar, que yo sepa las llamas no atacan, ¿ya? Y pasa por en medio de todas golpeando, o sea, todo un show. Cuando llega, dice que su veneno es mortal, que nadie hasta ahora ha podido conseguir el antídoto. Eso es mentira. Desde los años 80 nosotros tenemos antídoto acá. Entonces no todo lo que ven en la televisión, por muy serio que sea el programa, es real, ¿ya? Entonces ya prácticamente no hay programa que sea cierto, pues. ¿Ya? Lo cierto es que hay antídoto para este tipo de veneno. Definitivamente lo hay. ¿Ya? Por las figuritas nomás uno ya mira los programas, ¿no? Pero ya no hay que creer. Incluso sin volumen, escuchando música, podrían ver mejor, para que no les malinformen, ¿ya? Solo como comentario anexo. Porque alguien puede escucharme después y decir, ¿y por qué no ha hablado lo que ha dicho el señor de National Geographic? ¿Por qué? Porque es falso pues, lo que ha hablado. No voy a hablar lo mismo, ¿ya? Lo cierto es que esta serpiente está asociada a muchas fantasías, muchos mitos de la zona, ¿ya? Lo que sí es cierto es que tiene veneno proteolítico y también algo ya de toxicidad a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Pero más no es que te ataca ni te persigue ni cosas por el estilo. Tampoco que no haya antídoto para el veneno es falso, existe antídoto,